Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad de escuchar su palabra, de ser edificadas con el consejo de su palabra. Hoy vamos a ver dentro de este ciclo de mujeres de la Biblia. Hoy nos toca ver acerca de Rahab, así llamada la ramera. Bueno, primero vamos a ver que es un nombre compuesto, un nombre egipcio, que está compuesto lo partimos a la mitad y tenemos Ra y luego Ab. Ra es mencionado como el nombre de un dios egipcio y Hab, que significa insolencia, fiereza y sin relevancia. Eso es lo que significa el nombre de Ra. Muchos la conocen o la definen a ella como la mujer que Dios sacó del pecado. Y por ahí leí algo más fuerte que a mí se me hizo, la mujer que Dios sacó del basurero. Pero pues se oye feo, pero en realidad si nosotros nos ponemos a pensar, pues todos que hemos venido a Cristo, pues Dios nos ha sacado. Algunos podremos decir, sí, a mí sí me sacó el Señor del basurero porque era terrible, era tremenda, ¿verdad? Pero a eso que nosotros le llamamos el pecado. Dios nos sacó del pecado, Dios nos sacó del basurero. Pero nos rescató, nos transformó, nos ha dado nuevo nombre, nos ha incluido en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y eso es una gran bendición y un gran testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces esta historia está basada en Josué 2. Le voy a dar lectura. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos. Y estaban al otro lado del Jordán a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi padre, por lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto a nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte,
para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Bueno, ese es Josué 2. La vida de Rahab es una enseñanza para nosotros de una persona que ejerció una fe salvadora. En la lista de los héroes de la fe solo hay 2 mujeres, Sara y Rahab. Y de Sara, ahí en Hebreos 11, en su versículo 11, se dice de ella así: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel Dios, era fiel quien lo había prometido. Entonces aquí en Hebreos nos mencionan a Sara y nos dice que ella ejerció la fe, ¿verdad? Que a ella se le dio una promesa de que iba a poder tener un bebé, aunque ya era grande de edad, y ella actuó en consecuencia creyendo a esta promesa que Dios le había dado, ¿verdad? Y finalmente nosotros sabemos que Dios cumplió su promesa. Y la otra mujer que se menciona en este gran capítulo de así llamados héroes de la fe, pues encontramos a Rahab. En su versículo 31 dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, recuerdan que al principio les decía de cómo se describe a esta mujer, ¿verdad? Como una mujer, la palabra más fuerte, sacada del basurero del pecado, ¿verdad? Pero nosotros vemos que la misericordia transformadora de Dios, que podremos decir el privilegio de ser la segunda mujer que nos ponen como un ejemplo de fe. Una persona que actúa en consecuencia a una promesa, ¿verdad? Creyendo la promesa y recibiendo pues la promesa, ¿verdad? Entonces es una historia muy bella para nuestras vidas. Bueno, entonces, hermanas, la historia que nosotros encontramos aquí en Josué nos relata de que Dios había entregado Jericó en manos de Josué, ¿verdad? Que eran unas tierras llenas de pecado, unas tierras paganas, unas tierras que no
recibían a Jehová como el Dios de sus vidas, sino que eran tierras totalmente alejadas de Dios. Sus moradores, gente malvada, gente pecadora. Entonces Dios decide entregar estas tierras a su pueblo. Josué envía a sus espías primero para ver la tierra y pues como quien dice hacer cálculos, ¿verdad? De cómo van a entrar y todo esas estrategias de la guerra. Y nosotros entonces encontramos todo la historia de cómo Rahab actuó en base a la fe, a pesar de que estaban en una situación tremenda, porque ellos venían para asaltar estas tierras, ¿verdad? Y en esos tiempos bélicos podríamos reconocer que pues mucha gente iba a morir en esa guerra. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas y cómo esta mujer actúa en base a la fe, a las cosas que ella ya había escuchado de Dios. Nosotros nos podemos preguntar por qué Rahab ayudó a los espías. ¿Por qué? Y entonces aquí a partir del versículo 8, nosotros encontramos esa respuesta. Dice ahí en Josué 2, 8 y 9. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, de los cuales habéis destruido. Fíjense cómo esto es muy interesante, cómo el testimonio de las obras de Dios, que debe ser contado, que debe ser relatado a las personas, hermanos. Cuando Dios obra en nuestras vidas, es un testimonio del poder de Dios, lo que Dios hace a favor de nuestras vidas. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho a favor de usted? ¿Cuántas maravillas, cuánto poder usted ha visto en su vida? Bueno, pues todo lo que Dios hace es el testimonio del poder de Dios a favor de su pueblo. Y la gente que mira, nosotros siempre estamos en el escrutinio de las personas, ¿verdad? Las personas que saben que seguimos a Jesús, que somos cristianos, que leemos la palabra, que amamos a Dios. Muchas veces siempre están sus ojos puestos sobre nosotros a ver qué hacemos o ver qué decimos, ¿no? Ay, ahora ya dijo esto, ahora ya va a hacer aquello. Y tal vez muchas veces hasta nos ponen a prueba, hermanas, a las que han trabajado, la familia, ¿verdad? Nos provocan, nos ponen a prueba para... ellos quieren comprobar qué tan veraces somos nosotros en nuestro testimonio del Señor en nuestras vidas. Entonces, hermanas, cuando la gente mira lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, esos son los testimonios del poder de Dios. Cuando Él ha transformado, cuando Él ha consolado, cuando Él nos ha dado esperanza, cuando Él nos ha dado su paz, y que son cosas que solo el cristiano entiende y la gente no entiende, hermanas. La gente se sorprende de que tengamos tranquilidad en medio del caos y muchas cosas que el carácter cristiano sorprende al mundo. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestras vidas. Entonces, el testimonio de las obras de Dios trasciende. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos. Cuando Rahab
En el versículo 9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo. Este evento tenía algunos años, pero era algo que se contaba, fíjese, se contaba entre los pueblos, entre las naciones paganas, que Jehová había hecho secar las aguas del Mar Rojo para que pasara a su pueblo. Dice, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Esto nunca había sucedido en la historia, que el mar se abriera para que pasaran las personas y no se mojaran. Y esto que había sucedido era algo tan tremendo que se contaba en las naciones. Los hechos poderosos de Dios, ¿verdad? El testimonio de las obras de Dios. Entonces esta mujer, que a lo mejor como comienza, como se le describe como una ramera, pero que seguramente ella, al escuchar de este poderoso Dios vivo, real, transformador, que era capaz de abrir ese mar y para que pasara a su pueblo. Seguramente ella había en su corazón empezado a tener esta fe, ¿verdad? Porque la misma palabra dice que la fe es por el oír la palabra. Por eso es tan importante que nosotros siempre estemos compartiendo con las personas del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque ese compartir la palabra es transmitir la fe. Dice así Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta mujer había escuchado la palabra de Dios y no solo ella, muchas personas habían escuchado de Jehová de los ejércitos, el poderoso Jehová de los ejércitos, que salvó y que sacó a su pueblo de Egipto. Y que dice que cuando ellos oyeron que venía este pueblo hebreo a tomar Jericó, dice que su corazón se había llenado de temor, porque ellos ya daban por hecho que Dios, dice, Jehová os ha dado esta tierra. Ellos ya lo daban por hecho, que esa tierra ya estaba siendo entregada a los hebreos, porque Dios así se los había dicho. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el testimonio del poder que Dios obra y que no hay otro Dios que haga las obras que Él hace, ¿verdad? No hay otro Dios, solo nuestro Dios. Y entonces, hermanos, se cumplió ese principio de la fe, de que la fe viene por el oír la palabra. Por eso esta mujer, a pesar de que era una pecadora, a pesar de que era una ramera, a pesar de que viviendo ahí pegada al muro y que seguramente mucha gente la despreciaba, pero ella había puesto su fe en Jehová de los ejércitos, que podría salvarla a ella de esa tremenda destrucción. Y es que así es como se comparte la fe, hermanas, cuando nosotros compartimos lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Se lo compartimos a otras personas. Llega el testimonio del poder de Dios a otras personas, hermanos. Qué importante es que nosotros siempre estemos compartiendo la palabra, ¿verdad?, de los hechos de Dios en nuestras vidas. Todo lo que Dios ha hecho, si usted pudiera hacer una listita y pusiera ahí, Dios me salvó, Dios me cambió, Dios me puso paz, Dios me ha sanado, Dios me ha proveído, y un etcétera de cosas que Dios ha hecho en su vida. Y eso es lo que usted tiene que compartir, lo que yo tengo que compartir con otros, para que otros conozcan de este maravilloso Dios que tiene poder para hacer grandes cosas, ¿verdad? Y entonces estamos transmitiendo esa fe.
esa fe salvadora, que es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Se cumple el primer principio de la fe salvadora, que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el testimonio del poder de Dios en las vidas. Mire cómo dice en el versículo 11, volviendo a Josué, dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ellos ya tenían el testimonio del poder de Dios, de un Dios verdadero, ¿verdad? Y ella era capaz de decir: es que Jehová vuestro Dios es Dios de los cielos y Dios de la tierra. Él tiene poder no solo aquí en la tierra, pero también en los cielos. Y yo quiero que Él tome mi vida, ¿no? Porque finalmente eso es lo que ella hace, este trato con ellos, de que cuando vinieran con el ejército, pues ella y su familia fuera rescatada de esta destrucción que venía a Jericó, ¿verdad? Yo quiero compartir lo segundo que quiero compartir con ustedes de la biografía de Rahab. Es que la fe, hermanas, son hechos. La fe son hechos. Nosotros no podemos nada más decir: sí, pues que creemos, Dios es bueno, Dios tiene poder para hacer muchas cosas, pero no podemos nada más decir esto sin que nosotras mismas demos pasos de fe. Es decir, que nosotras mismas mostremos nuestra confianza que tenemos hacia Dios por las cosas que nosotros hacemos. Miren, Santiago 2:17 nos habla, dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí parte de este capítulo nos habla acerca de la fe y de las obras de la fe. No se refiere a que uno tenga que hacer obras para ser salvo. No es lo que está diciendo Santiago, sino lo que Santiago está enseñando es que nosotros que tenemos fe lo demostramos con hechos, con pasos seguros, con acciones seguras, de que nuestra confianza plena está puesta en Dios, ¿verdad? Entonces Santiago está enseñando que la fe se demuestra con hechos y con acciones. En el versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué os aprovecharéis si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y entonces él empieza aquí a desarrollar este tema de que qué importante es que cada uno de nosotros demostremos que tenemos fe con hechos y con acciones, que otros puedan ver en nosotros que nuestra confianza plena está puesta en el Señor. Y entonces pone como primer ejemplo, pone a Abraham. Y pone a Abraham como el primer ejemplo de esto que él está diciendo, ¿verdad? Dice en el versículo 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y él refiere a la vida o a la biografía de Abraham cuando Dios le dice: tráeme a tu hijo. Ahí en Génesis 15 nosotros encontramos esa historia de cuando Dios le dice a Abraham que traiga a su hijo y que lo traiga para el sacrificio, ¿verdad? Que lo traiga, a ver, aquí en Génesis 22. Dios le habla a Abraham y le dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana,
Entonces aquí es muy importante ver, hermanos, que Abraham no se puso a discutir, a decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si tanto trabajo que me costó tener este niño y ahora me lo estás pidiendo. No, sino que el versículo dice, después de que Dios le ordena que lo lleve, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y fue. Entonces es lo que está diciendo Santiago, que la fe se demuestra con hechos, con acciones de confianza a Dios, de que Él tiene todo en control, ¿verdad? Que Dios tiene todas las situaciones de nuestra vida en sus manos. Entonces pone como primer ejemplo a Abraham. Y aquí nos dice cómo cuando él ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le habló y le dice... Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y entonces dice que le dijo, date vuelta y vas a encontrar un carnero. Y de esta manera Dios se proveyó a un carnero para el holocausto. Él dio pasos de fe, de confianza en Dios, ¿verdad? Luego Santiago, regresándonos a Santiago, pone el ejemplo de Rahab, que ayudó a los espías. Entonces volvemos a Santiago 2:25, dice, y asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces Santiago nos pone y a Rahab como un ejemplo de una persona que ejerció la fe con acciones, con pasos, ¿verdad? Ella ya había escuchado de Jehová de los ejércitos que abre el mar. Ella había escuchado que Dios tenía poder para entregar naciones a las manos de su pueblo y que ese poder procedía de Dios y que cuando Él decía, esta ciudad la voy a tomar, Él la iba a tomar. Entonces ella, que ya tenía esta fe en su corazón, ella actúa en consecuencia, ¿verdad?, a lo que ya había en su corazón, rescatando o escondiendo a los mensajeros, a los espías ahí en su casa. Ella sabía que Jehová de los ejércitos, el que abre el mar y juzga al pecador, tenía poder también para perdonarla. Fíjense qué interesante, hermanas. Esta mujer pecadora, esta mujer alejada de Dios, esta mujer que no consideraba a Dios en sus caminos, pero ese Dios maravilloso también tenía un corazón perdonador a todo aquel que se acerca a Él, ¿verdad? Y entonces ella pone su vida en las manos de Dios para ser perdonada, para que Dios salvara y transformara su vida. La historia que empezamos a leer nos dice que no solamente la rescataron a ella, sino a sus padres, a su mamá, a su papá, a sus hermanas, a sus hermanos y a todos los que estaban con ellos, ¿verdad? Todos. Y cómo ella se preocupó porque la salvación no nada más fuera para ella, sino que alcanzara a su familia, hermanas. Y esto es algo que Dios pone en nuestras vidas también, ¿verdad? Cuando hemos recibido el Evangelio, también tenemos este anhelo de que otros conozcan, que otros lleguen y sean alcanzados por el poder del Evangelio Salvador a sus vidas. Y eso es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Gracias a Dios porque nos permite compartir el Evangelio, que no es una salvación exclusiva para mí o para usted, sino que alcanza a muchas más personas. Y Dios tiene poder para usar nuestras vidas también, ¿verdad? Para ir y llevar este Evangelio. Me recuerda mucho cuando aquella mujer con el cántaro, ¿verdad?, que viene a sacar agua de aquel pozo y se encuentra a Jesús.
Y cuando Jesús se la encuentra y la confronta con su pecado y le dice, pero si tú tienes tantos maridos has tenido y ahora con el que estás ni otra vez tampoco es tu marido. Pero ese relato maravilloso dice que ella dejó el cántaro y se regresó a la ciudad y a decir, vengan, conozcan a este hombre que me ha dicho todo lo que tiene que ver con mi vida. ¿No será este el Cristo? Y esa es la misma actitud de Rahab, que al saber que Dios la puede salvar, ella quiere que otros también vengan y sean beneficiados con el poder salvador del Señor. Entonces, hermanos, de esta hermosa historia, nosotros podemos llegar a esta conclusión. Rahab, que era una prostituta, que escuchó de Dios, que tuvo temor y pidió ser salvada. Y como ella pidió ser salvada, entonces Dios la salvó y le dio el privilegio de que su descendencia, que primeramente que su familia, sus cercanos también fueran salvados, rescatados de esta gran catástrofe, ¿verdad? Pero hay algo más hermoso también en la vida de Rahab, hermanos, que de su descendencia llegara nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí en Mateo 5, donde encontramos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, 1:5, nosotros vamos a ver cómo está también dentro de esta lista. Miren, dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y así va toda la descendencia, todo, hasta que llegamos al capítulo, hasta el versículo 16, que dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hermanos, es que Dios se propone salvar al más vil pecador, hermanos, y transformarlo y hacer grandes cosas de su vida. ¿Cómo me gozo cuando recuerdo de dónde me sacó el Señor, hermanos? De una vida terrible, alejada de Dios, pero que Dios tuvo misericordia y puso personas que tuvieran paciencia y llevaran el evangelio a mi familia, a mi mamá. Y mire cómo dice 1 Corintios 1:28, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, de lo vil y de lo menospreciado. De ahí Dios escogió. Y aunque esta mujer, Rahab, que ahí dice que era una ramera, Dios la transformó, Dios la alcanzó, Dios la unió al pueblo hebreo y ella se quedó a vivir con ellos. Y ya vimos que de su descendencia vino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Él dice, venid a mí todos, porque Él tiene poder transformador. Gracias a Dios por esta historia, hermanos. Aprendemos dos cosas de ella, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros, Dios nos da este gran privilegio de compartir este evangelio con otros para que a la vez esta fe salvadora llegue a otras almas, ¿verdad? Cuando nosotros contamos los portentos de Dios, ¿verdad? Las cosas que Él hace y otras personas escuchan, entonces estamos sembrando la semilla del evangelio en las vidas, hermanos. Y Dios quiere usarnos, quiere usar nuestras vidas. Y lo otro, hermanos, es que la fe son hechos y son acciones, ¿verdad? Nosotros debemos de dar pasos en fe. Cuando las cosas están difíciles, no debemos de tener dudas de que el Señor va con nosotros, hermanos. Por eso Rahab es un ejemplo de esa fe, de alguien que escuchó que Dios puede salvarle y entonces actuó en consecuencia. Y nosotras, hermanos,
¿Qué conocemos de Dios? Todas las cosas que Dios puede hacer y ha hecho a favor de nuestras vidas. Entonces, en los momentos difíciles de nuestras vidas, nosotros tenemos que tener confianza. Tenemos que mostrar nuestra fe con hechos y acciones, de que no desconfiamos del poder de Dios, ni de sus cuidados, ni de lo que Él tiene para nuestras vidas. Porque si Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ciertamente Él va a estar con nosotras hasta el fin del mundo, ¿verdad? Que Él nos llame a su presencia o venga por nosotros. Yo espero que esta vida de Rahab, hermanas, haya sido de bendición para sus vidas y pues hay que compartirla con otros, ¿verdad? Que Dios tiene poder transformador y que en este camino y que somos peregrinos, ese poder nos va acompañando día con día, hermanas. Que el Señor les bendiga.